Comunidad Sonríete en Resistencia, soy Federico Cruz, su brujo de lujo, soy uno más de ustedes. Vamos a continuar con nuestro diálogo en nuestras vierneras. Acaba de cumplir un aniversario del maestro Francisco Toledo. Tenemos una foto muy bonita de él, porque esto es lo que la gente está pintando allá en Oaxaca, en lugar de grafitis y esas cosas raras. Lo ponen a él como punk, y es una muestra más de que es una personalidad que le llegó a nuestro pueblo. Para seguir y abundar en lo mismo, Francisco Toledo fue un gran lector, aunque era muy poco dado a la expresión verbal, era muy callado, taciturno, y nos dio muestras de esa gran capacidad lectora que tenía, sobre todo por la estancia que tuvo durante algún tiempo allá en París, en Francia, y porque el proceso tuvo alrededor de 15 publicaciones, le dio una sección, entonces él publicaba una parte de un texto, y además adornado con sus trabajos, unas cosas de artista bastante recomendables. Lo pueden ver en la edición de Proceso a los que le interese, sobre todo porque vuelve a hacer hincapié en lo que es la lectura, sobre todo por una nación como la nuestra. Solamente quiero señalar una cosa importante de lo que está sucediendo ahora en nuestro país, antes de empezar a entrar también, como les decía, con la lectura, y es lo que está pasando con el tipo que trajeron los Oya de allá de España. Me llama mucho la atención que hay ciertas actitudes, ciertas actividades que nos recuerdan todos los regímenes anteriores. A los Oya, España declara que deja que venga para acá a México, que está perfecto de salud, y aquí se declara que está anémico y que tiene un problema en el esófago, como queriendo decir que tiene un problema de un sangrado en la boca del estómago. Cuando a un doctor en una clínica, en un hospital, le viene ese problema, es máximo 2-3 días cuando ya está dado de alta. Lleva más de 10 días y el tipo tiene todas las facilidades del mundo. No hay noticias nuevas acerca de lo que va a hacer. Es una de las cosas inexplicables, pero en fin, así es nuestro sistema de justicia, y tal parece que también en eso tenemos que avanzar, sobre todo también que pueden ser públicas las apariciones jurídicas de este hombre. Tampoco puede haber eso. En fin, vamos a ver en qué termina todo esto. Bien, vamos a seguir con nuestro tema de lo que es Polo Polo. Ya habíamos visto que este tipo se creyó el dueño del humor mexicano, y en lo que terminó todo esto. Él es una de las personas utilizadas por Televisa, ya tiradas como cartucho quemado, y lo que les decía que es impresionante y de dar perfectamente cuenta de lo que hizo Televisa a través de este tipo de personajes en lo que es nuestra cultura. Por ejemplo, aparece un tipo que le dicen el marro en la televisión, para dar a conocer que agarraron a su mamá, que agarraron a parte de su familia, y con un lenguaje que no va más allá de 50 palabras, hagan de cuenta que están escuchando un chiste, entre comillas, de Polo Polo, aunque él llora y maldice, y con el lenguaje que es una parte de lo que estamos acostumbrados ya a manejar, desgraciadamente, lo que les decía, que se acuñó el término el cabroñol. Triste figura de lo que es nuestro país, triste figura de lo que es esta cultura de nuestros medios de comunicación, entre estos la televisión, la gala de incultura que hacen. Bien, vamos a platicar sobre un libro que se llama Los Detectives Salvajes. Me parece todo un acontecimiento la aparición de este libro. Roberto Bolaño, un autor chileno que vino a México pasando sus 17 años, y es toda una personalidad que se convirtió en Europa, sobre todo en Francia, y con este título que se llama Los Detectives Salvajes.
hay una cosa muy importante. En una entrevista, vuelvo de vuelta con la cultura general de lo que es nuestro país, pero aquí estaría un poco más abierto a lo que es la cultura latinoamericana. En una entrevista que le hace porque va al festival a la Feria del Libro de Santiago de Chile, vuelvo a decir que él nació ahí, en Chile, y le está entrevistando como bienvenida, y le pregunta el que lleva la entrevista, le pregunta que cómo es que él se considera, que él estuvo un tiempo en México, y dice, bueno, sí, yo estuve en México, pero sin embargo los mexicanos no lo consideran mexicano, y su libro, que para mí es el principal de él, está ambientado en México. Parte él supuestamente para Polonia, pero se queda en Barcelona, y sin embargo los catalanes no lo consideran autor catalán. En Madrid también. Algunas de sus novelas están ambientadas en Argentina, y tanto los españoles, catalanes y argentinos no lo consideran de su nacionalidad. Entonces, él cómo se considera, y responde con una claridad absoluta con respecto a lo que es nuestra cultura latinoamericana. Dice, ¿y qué le debo a Chile? Mi padre era minero, tuvimos que salir por problemas por el golpe que hicieron los gorilas del ejército chileno, que hicieron a uno de los representantes más insignes, héroes civiles del siglo XX, Salvador Allende, y tuvieron que venir a su familia. Y dice Roberto Bolaño, ¿qué le debo a Chile? Por parte de padre, 500 años de analfabetismo. Por parte de madre, en su familia, 300 años de dejadez. Esa dejadez que tanto daño nos hace, y lo que les decía, que necesitamos un despertar ciudadano. Ese despertar ciudadano que nos debiera llevar a considerar que ya, en lugar de estar nuestros intelectuales que están acostumbrados a vivir muy bien, viviendo del Estado con los encargos que les hacen, en lugar de publicar cartas así, deberíamos como ciudadanos estar repelando contra un personaje que está defendiendo a Lozoya, que es Baltasar Garzón. Baltasar Garzón, que se vistió con las mejores galas de lo que es un abogado cuando hizo precisamente la persecución de Pinochet, y que lo acorraló en Londres, con todo y que es muy amigo de Margaret Thatcher, y por fin lo pudo mandar a Chile. Fue ignominiosamente sacado de su trabajo como juez allí en España, y finalmente está defendiendo a uno de los insignes corruptos de lo que es México. Eso es lo que debiéramos hacer como ciudadanos. En fin, vamos a hablar de los detectives salvajes. Es una gran cantidad de personajes los que aparecen. Hagan de cuenta que es como 100 años de soledad, muchos personajes. Una de las cosas que dice Bolaño, que él trató de proyectar, y lo logra, lo que es el ambiente que él se encontró a mediados de los 70s aquí en la Ciudad de México. Él decía que era una gran cantidad de efervescencia intelectual, de inteligencia y de gran capacidad de la juventud que tenía él entonces. Y él veía que era un ambiente con mucha capacidad, con mucha creatividad, y que él se sentía en mucha desventaja con respecto a esa juventud que él se encontró acá. Y precisamente él se tuvo que inmiscuir y estudiar con muchísima profundidad lo que fue nuestra sociedad. En mi opinión lo logra. En mi opinión es una obra maestra lo que hace con los detectives salvajes, y es una de las maneras en que nosotros como lectores nos podemos meter en lo que es el lenguaje, que lo hace de una manera de maestro, como hablamos los mexicanos en ese entonces, como hablábamos la juventud. Ese es Roberto Bolaño, y es una de las cosas que les recomiendo a los que me vayan siguiendo con respecto a la lectura. Desgraciadamente hubo un tiempo en que nos hacían los libros, fue un regalo que me hizo Marta Varela, que los libros no se podían abrir porque se rompen. Miren cómo se rompen estos. Ya no, bueno, espero que ya no. Bien,
Y me encuentro, como los libros tienen que ser como una obra de arte cuando los leemos, que como esas bolas que existían, o bueno, ya las discotecas, creo que es otro de los negocios que ya también se acabaron, como es como un rayo de luz que refleja muchísimas cosas. Con respecto a esa juventud que se encuentra Roberto Bolaño, que es consecuencia del movimiento del 68, viene una serie viene un artículo, una parrafada sobre lo que fue un personaje que le tocó la invasión del ejército en Ciudad Universitaria. Fue entre nosotros un personaje querido en la Facultad de Filosofía, porque a ella le tocó el tiempo que el ejército estuvo 12 días en Ciudad Universitaria. Le tocó quedarse en un baño todo ese tiempo que el ejército estuvo. Ella menciona que tuvo que comer papel sanitario, pero que ya no le dieron, se le quitaban las ganas, el hambre comiendo papel sanitario. Y ella empieza a platicar que ella estaba simplemente en el cuarto piso, en el baño de las mujeres, y que simplemente pues, estaba haciendo su necesidad fisiológica, y en ese momento es cuando escucha mucho ruido, gritos, y ella empieza a gozar, y de pronto entran dos soldados al baño, no revisan bien porque se quedan viendo en el espejo, y finalmente fue muy somera la revisión que hacen, y ella tiene que levantar los pies para que no se note que hay alguien ahí, y finalmente se queda todo ese tiempo. Era un personaje, ella venía de Uruguay, una mujer güerita así deslavada, pero que era indispensable, donde siempre andaba en todos los lugares, y ella tiene un monólogo en donde ella se expresa como poeta, como un gran personaje de lo que fue el movimiento del 68, y que pasó como heroína, y es una de las más nítidas reseñas de lo que fue el movimiento del 68, esto que Roberto Bolaño hace. Se lo recomiendo, me parece que es una manera de entender lo que es nuestro país, aunque está ambientado en varios lugares, Barcelona, Tel Aviv, Los Ángeles, habla de muchos lugares, pero hay una parte, la parte principal y gran concentración de la narración está ambientada en el Distrito Federal. Nuestra manera hasta de cabulear, hasta nuestra manera de llevarnos entre nosotros con nuestro humor, cábula, como decíamos en Cibáis, eso lo logra perfectamente Bolaño. Es una obra maestra, es una obra que es necesario que nosotros volvamos a entender, que es muy lastimoso que nuestro país no lee, y que mientras un país no tenga ese hábito de la lectura, estaremos siempre subyugados por los países que sí leen. Les recuerdo algo que decía Ricardo Garibay cuando estuvo en la Facultad de Filosofía, mientras Ricardo Guerra lo invitó a dar un curso. No aguantó, estuvo nada más 8 meses, porque decía Ricardo Garibay que le daba a leer a un compañero un párrafo de cierta obra, y ninguno, y conste que nosotros para filosofía le decimos papelería y letras, que siempre están leyendo todo el tiempo, ninguno de los alumnos que él pasaba podía leer ni con la pronunciación, ni lo que se llama la prosodia, ni con las pausas, ni con la claridad que se debe leer. Triste, pero esa también era la opinión de Ricardo Garibay. Bien, entonces les recomiendo este libro, que es una cosa extraordinaria de lo que sucedió, y qué bueno que estuvo con nosotros Roberto Bolaño, murió a los 50 años. Les recomiendo cualquier libro de él, pero este es una auténtica obra maestra. Bien, ahora vamos a pasar a seguir trabajando en lo que es nuestro decálogo de la salud, Sonríete. Habíamos visto ya lo que es las hierbas según su temperatura, la división que tenemos que hacer, que tenemos que conocer. Tenemos también el segundo punto que acabamos de ver en la anterior viernera. Y ahora vamos a empezar a ver algo que es muy interesante.
Y esto, con perdón de los doctores, pero así como en ingeniería nos preparan para hablar mejor de este aspecto, de lo que a ellos les toca, es la espectrometría. La espectrometría es simplemente, para quitar este término que está muy adornado, es simplemente la imagen que nosotros vamos a tener de nuestro cuerpo. ¿Qué imágenes son las más comunes que siempre vamos a tener? Es el ultrasonido, es los rayos X, es la tomografía computarizada y la resonancia magnética. Los dos primeros es muy sencillo, le tienen que buscar, es algo que siempre nos ofrecen los médicos como si fuera algo totalmente fuera de serie. El ultrasonido es el radar, es un sonar, lo que hacían los barcos para mandar señales, y cuando rebotan es que están con algo sólido, en este caso un submarino, o lo que es el radar también, lo que es los aviones, y simplemente un ultrasonido de vías biliares representa, regresa la figura que está ahí, está una piedra, dos, poquitas las que existan. Y los rayos X, que también es otra de las maneras, entre comillas, baratas, de lo que puede ser también qué está sucediendo en el organismo. Bien, me llama mucho la atención algo que ustedes van a ser testigos. Cuando hay dolores en el estómago, ya sea o las vías biliares, que son las piedras de la vesícula, o que está pasando algo en el intestino, los médicos mandan lo que es el ultrasonido, o si no los rayos X. Es más barato el ultrasonido, los rayos X obviamente cuestan más. Las otras son cuando el problema es mayor, se utiliza uno para muy rápido, porque está en minutos, el otro, la resonancia está en mucho más tiempo. En fin, eso no nos interesa ahorita, pero vayan ustedes, después de esta plática, vayan ustedes a buscar una radiografía de vías biliares o del estómago, que seguramente en la familia alguien se tomó. ¿Qué es lo que vamos a encontrar ahí? Es exactamente la manera en cómo nosotros vamos a ver qué es lo que nos hace falta dentro de nuestra cultura. Y tiene que ser nuestra, porque los médicos nunca lo van a proporcionar, porque están orientados hacia una medicina, no soy como el peje de echarles el fardo completo de la deshonestidad, sino que sus estudios están orientados a no dar luz sobre el problema cuando hacen esta consulta. Y es a lo que me refiero cuando ustedes vean una radiografía de su estómago, que dicen una de dos o las dos: abundante gas intestinal, y también que hay mucha materia orgánica, o sea que hay excremento pegado. Cuando el paciente, el que le está leyendo así totalmente esperando que el Dios diga que lo que hay que hacer, dice hay que hacer esto, es que hay piedras en la vesícula y esto, y cuando se atreve a preguntar, porque normalmente siempre el miedo a la bata blanca nos paraliza y no podemos preguntar, le preguntamos, oiga, ¿y qué es eso? No, cambia el tema, sí, pero oiga, si tengo gas, si tengo abundante materia fecal, ¿qué hago? ¿Y qué hace qué? Pues ¿qué hago? ¿Cómo lo limpio? No, eso no tiene nada que ver, vamos a hacer esto, y empiezan los términos sobre el problema que tiene. Aquí es donde tenemos que ser muy específicos en lo que está sucediendo. Si nosotros tenemos gas y tenemos materia, entonces el análisis de la imagen no va a ser justo. No es justo precisamente porque hagan de cuenta que es como en una casa tener un baño que es asqueroso. Entonces, a nuestras amas de casa, a nuestras familias, no nos gusta tener un baño donde entrar, que esté el puritito hedor, que esté sucio, que haya excremento, que haya eyecciones en la taza. A nadie le gusta eso. Bueno, así es como tenemos nuestro intestino, y así es como nos responden los médicos, que eso no tiene nada que ver. Pero por supuesto que tiene que ver. ¿Qué es lo que está sucediendo? Vamos a dar paso a la tercera parte del decálogo.
Resulta que en nuestras mesas hay dos cosas que no se están haciendo bien. Bien, nuestra manera de comer. La primera es, díganle ustedes a sus hijos, díganle ustedes, enfréntense a sus hijos para decirles que no se lleven su celular a la mesa. Y los hijos responden exactamente igual a alguien que es adicto. En una fiesta ustedes díganle al macho que se está poniendo briago, al que está poniéndose borracho, ya no bebas, y van a ver la actitud de disgusto que hace, la actitud de rechazo, de que ¿por qué me tienes que estar llamando así la atención? Esa es la actitud de los hijos. Cuando uno les dice, a ver, quita de lado, antes era en los restaurantes que nos ponemos de acuerdo para poner los celulares al lado. No, ahora los hijos es muy común que estén comiendo las familias y los hijos con los celulares. Antes era la televisión, ahora ya son los celulares. Bien, esa falta de atención en las mesas que tenemos ahora por la educación que los hijos están teniendo, esa tiene que ver directamente con la falta de masticación de nuestra comida. La falta de masticación implica que no hay una saturación completa de lo que es la saliva, el famoso componente que es la ptialina, que es con P, y no se puede hacer bien la masticación. Y nosotros, cuando nosotros ejecutamos el bolo alimenticio y lo pasamos a la digestión, no se tiene la misma atención si no se está aplicando la digestión con una buena masticación. Por eso dicen los naturistas, los que tienen esta escuela del naturismo, que la carne, por ejemplo, habría que masticarla de 25 a 30 veces. 25 a 30 veces masticar algo que tiene carne. ¿Lo hacemos? Por supuesto que no. Y eso es lo que hace que haya una gran cantidad de materia que llega sin masticación a nuestras vías digestivas, entre otras el intestino. Entonces ahí es donde empiezan los problemas que a la larga el médico nunca nos va a orientar cómo es que podemos limpiarlo. Entonces ahí viene entonces la segunda parte de la tercera parte del decálogo. Una es la masticación. Por la falta de atención en la masticación, por estar con el celular, les decía que antes era la televisión, y la otra, el exceso de agua. Ojo, los refrescos no, en eso estoy totalmente de acuerdo con López-Gatell, que para ya no hablar de la pandemia tiene que hablar de, se va contra las embotelladoras de refresco. El refresco está totalmente prohibido. Nuestras aguas, lo que le platicábamos la vez pasada, nuestra gran capacidad de nosotros de hacer la exquisitez de las aguas frescas mexicanas con nuestra gran cantidad de frutas y la mezcla deliciosa que podemos hacer de ellos, eso es lo que nosotros debemos aprovechar. Si nosotros estamos en tratamiento, como ustedes lo pueden ver en Sonríete, los tés son antes, que son las hierbas frías, y los tés son después de las comidas. Si nosotros estamos en tratamiento, no cabe la posibilidad que siempre encuentro cuando le digo a la gente que no esté tomando agua durante los alimentos, porque se diluyen los jugos gástricos y se tarda la digestión y se llena el intestino de cochinada. Bien, entonces si nosotros estamos en tratamiento y estamos comiendo, no se nos atora la comida porque tenemos suficiente agua por los tés que ya tomamos antes y el té que vamos a tomar después. Si acaso quieren, entonces después de la comida nos echamos nuestros exquisitos vasos de agua natural y fresca de nuestras frutas, pero es al final de la comida. Si nosotros estamos perfectamente hidratados, no se nos va a atorar la comida, y por eso precisamente podemos tener una buena limpieza de lo que es nuestro intestino grueso. Y que ya sabemos que para eso no tenemos ninguna orientación de los médicos, ni el mejor gastroenterólogo nos lo puede decir. Otra de las cosas importantes para poder limpiar nuestro intestino, el aceite de oliva. El aceite de oliva que nosotros lo heredamos porque es parte de la dieta mediterránea, es el tomar el aceite de oliva crudo, sobre todo en las frutas que podemos en la mañana o en la comida.
o como aderezo de nuestras ensaladas, utilizar el aceite de oliva, porque el aceite de oliva deshace la grasa y, entre otras cosas, que eso lo vamos a ver después, deshace las piedras que se están formando tanto en la vesícula como en riñones, y es una extraordinaria manera de tener un detergente para nuestro intestino. Así como también existen otras maneras también de limpiar nuestro intestino, que también los naturistas le llaman los lavados colónicos, precisamente porque es una fuente de intoxicación completa que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Cuando tengamos otra de las terapias también que se acompañan para que ustedes puedan hacer lo que ustedes lo saben, en este caso el ayuno, es que nosotros debemos tener en cuenta la gran cantidad de materia que sale en el intestino cuando estamos en ayuno y que no está bien masticada, en este caso los vegetales. Los vegetales siempre tienen la masticación que se hace completa, lo que no se hace con las frutas, pero la masticación es incompleta y siempre aparecen ramas enteras de perejil, ramas enteras de lo que viene de nuestros famosos tacos. Entonces, esta es la masticación y la cantidad de líquido que debe haber en nuestras mesas. Si nosotros observamos eso, también el aceite de olivo es la limpieza que estamos haciendo de nuestro intestino. Una de las peores consecuencias de las fallas de circulación es el estreñimiento. Si nosotros tenemos bien nuestro sistema digestivo limpio como se debe hacer, entonces es como podemos nosotros presumir de tener una salud que aguanta problemas como el que ahora estamos teniendo de la pandemia, de la comida en casa, y tomar en cuenta cómo es que nosotros tenemos que estar limpiando constantemente nuestro intestino con estas cosas que les digo, las 3 cosas, con nuestros test, el tratamiento también sirve para eso, y con el ayuno, que es una de las partes principales también de nuestro decálogo, que le vamos a dedicar una lección completa. Bien, entonces, eso es lo que debemos tener mucho cuidado, y que las mamás que son testigas de eso, es lo que vamos nosotros a tener en cuenta. El estreñimiento no se presenta si tenemos bien limpio nuestro intestino, y que sea una cuestión que nosotros tenemos que estar cuidando en la familia, los adultos, para con los niños, identificar y saber que los test también es una forma de poder limpiar. Eso es muy importante, la limpieza de nuestro intestino. Es también otra cosa, aprovechar nuestras frutas, porque les va a surgir la duda, bueno, pero también, ¿qué podemos hacer? Las verduras, el problema que tienen es que no son bien masticadas, pero las frutas, venturosamente no, y siempre las frutas de la estación, yo recomiendo 2, principalmente, y una tercera, que ahorita está demasiado verde, no es de temporada, la naranja, por ejemplo. La naranja, que son 2-3 meses los que aguantamos que sea verde, pero la naranja, el bagazo completo, o sea, el gajo completo, es una muy buena fuente de fibra. Y también 2 frutas que son fundamentales para eso. Una es el mango, es el regalo de Dios, es el regalo natural, que tiene que es fibra, que limpia muy bien nuestro intestino. Y también, cuando se acaba el mango, empieza la piña sabrosísima, nada más quitándole el centro para que no enguiche, decía mi abuela, y que pueda hacer una limpieza efectiva. Es una cuestión que me gusta mucho. La señora que en casa prepara las cosas, nuestra comida, hizo como parte que les he hablado de lo que es nuestra milpa, la gran cantidad de cosas que hay. Hay unas hierbitas que se llaman lengüitas, que es con aceite de olivo y limón. Nada más con eso son una maravilla. Vayan al tianguis, vayan a los mercados, no al supermercado, y compren lengüitas y háganse una ensalada que es maravillosa, esa famosa lengüita. Y también es que la señora Alicia compró haba verde. Ha hecho por primera vez, porque ya tiene mucho tiempo con nosotros, una salsa de haba verde que es un regalo natural de nuestra milpa. Les recomiendo, ella, si le preguntamos, no nos da la receta. Entonces, pero les recomiendo, por favor, mándenme, las señoras, ustedes, mándenme su receta, cómo harían una salsa de haba verde, y luego se la presento a Alicia y les digo si la mejoraron o no. Un saludo a Guadalupe Hernández, hoy
con mucho gusto le mando un saludo. Y también hay una paciente, Angélica Franco, hola Angélica, que pregunta en el Messenger, ¿cuál es mi poema favorito? Y con esto voy a dar por terminado la viernera de hoy. Se llama Cantos de Vida y Esperanza, de Rubén Darío. Ese gran músico de lo que son nuestras palabras, y que le dieron el premio Nobel porque no les quedó otra a los europeos. Él pasó un tiempo extraordinario en París, y esto se llama Los Cantos de Vida y Esperanza. Hay una parte, un renglón que dice: la flecha que aguzó un violento. Aguzado es lo que nosotros empleamos en México como abusado, cuando tenemos que estar, es de aguzar la inteligencia, de aguzar la atención. Y dice: la flecha que aguzó un violento, quiere decir que la hizo más letal. Por eso emplea esta parte. La última parte del poema dice así: pasó una flecha pasó una piedra que lanzó una onda, pasó una flecha que aguzó un violento. La piedra de la onda fue a la onda, y la flecha del odio fuese al viento. La virtud está en ser tranquilo y fuerte. Con el fuego interior todo se abraza. Se triunfa del dolor y de la muerte, y hacia Belén la caravana pasa. Soy Federico Cruz, su brujo de lujo. Este es el poema para mí de los más bellos que se hizo en español, y la cadencia me satisface todos mis requerimientos estéticos. Soy Federico Cruz, su brujo de lujo. Nos abrazamos en la siguiente viernera. Abrazo.